Atención amigos, bienvenidos a edición especial. Presidencia anuncia la salida de Denise Miralles de la PCM. Bombazo en la arena política totalmente inesperado a solo un día de su presentación ante el Congreso para, como habíamos mencionado aquí, solicitar el voto de confianza mañana, miércoles 18 de marzo. Denise Miralles ha dejado su cargo como titular de la presidencia del Consejo de Ministros y su salida se produjo pese a que instantes antes el mandatario José María Balcázar había señalado que todos los ministros estaban todavía en sus puestos, que nadie había renunciado. Previamente, la saliente primera ministra había indicado que esperaba obtener la investidura por parte del legislativo, destacando que su equipo de trabajo había recibido aportes sumamente valiosos tras las rondas de diálogo con las diversas agrupaciones parlamentarias. Sin embargo, el mandatario José María Balcázar le envió un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros tras concluir sus funciones, es decir, la concluyeron, a un día de acudir ante el Congreso de la República con su gabinete. Bueno, además, a través de X, Presidencia agradeció a Miralles por los servicios prestados a la nación y le deseó éxitos en su carrera profesional. En un tuit que dice lo siguiente: la Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denise Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos. Eso era un tuit que se colgaba hacia las 1:30, 1:22 de la tarde del día de hoy. Posteriormente, en un oficio enviado a Miralles por Alonso Tenorio, secretario general del despacho presidencial, se le agradece a nombre de Balcázar por la destacada labor que desempeñó al frente de la PCM. Indica lo siguiente: durante la gestión, el señor presidente de la República ha valorado su compromiso, liderazgo y la firme determinación con la que impulsó las políticas públicas orientadas al bienestar de todos los ciudadanos. Al concluir sus funciones, el jefe de Estado desea dejar constancia de su alta estima personal y del reconocimiento institucional por su incansable servicio a la patria. Necesito que me apagues el retorno, por favor. Les dejo un dato importante. La primera ministra solo contaba hasta el momento con el respaldo de 35 votos divididos en 3 agrupaciones para lo que iba a ocurrir el día de mañana: APP, Honor y Democracia, Somos Perú y 3 parlamentarios de Acción Popular, mientras que las restantes se inclinaban por votar en contra o no tenían una postura oficial finalmente definida al respecto. ¿Cómo se llegó a este punto que realmente comenzó a sonar hacia anoche en realidad y temprano por la mañana de que dejaría la PCM Denise Miralles? Bueno, terminó presentando su renuncia irrevocable al cargo, pero previamente había recibido esta carta y previamente se había colgado este tuit, es decir, muy elegantemente le invitaron a renunciar al cargo, porque si no, no creo que ella, sobre todo indicando tan pegado al voto de confianza, irlo a solicitar, que esperaba, recibirlo, no creo que hubiera renunciado. Esto es a un día, de esto yo no me acuerdo de haber visto una cosa así, a un día de acudir al Congreso a solicitar el voto de confianza. Bueno, en la carta enviada al presidente José María Balcázar, la hasta hoy primera ministra señaló que remitió la misiva en atención a la solicitud del mandatario, quien le pidió su renuncia este martes 17, o sea, hoy. Situación bastante desagradable, realmente. Y por eso es que, sinceramente, no dejamos de dar pena como país. Hoy hablaba con un colega extranjero y yo me sentía profundamente avergonzado. Me piden información local de acá y yo la tengo que compartir con profunda vergüenza. Es patética nuestra clase política. La política peruana es una vergüenza. Y yo lo lamento, es decir, no tengo nada en contra ni a favor particularmente de Denise Miralles, pero no se puede aceptar cargos ministeriales, no se puede ser ministro de un gobierno que no es serio. Porque eso, por ponerte el fajín para la foto, dure lo que dure, y en estos tiempos dura menos de lo que canta un gallo,
se acaba tu carrera, se acaba tu prestigio. Imagínate salir, que te saquen así. Te manda un oficio a la presidencia invitándote a remitir tu carta de renuncia. Es decir, mándame ya tu carta de renuncia, y te mete una patada en el poto y te bota. Balcázar, ¿no? O sea, imagínate ser una persona que logró medianamente destacar en su campo, acceder a un cargo ministerial que en términos tradicionales, cuando no hemos estado bajo el desquicio político del 2016 en adelante, vacando a presidentes como quien se cambia de medias, etcétera, sacando a ministros como quien se cambia de calzoncillos, no, etcétera, en tiempos normales, habituales, debería ser la consagración de una carrera destacada, sea en energía, en minas, en producción, en pesquería, en economía, en agricultura, en lo que fuera. Pero acá no. Y se exponen. Yo me he sentido apenado por mirar, me he sentido vergüenza ajena. Por tener. Porque esto no es nada de que me vengan con el floro y digan, hazlo por el país, fájate por el país. No, no, no. Yo no tengo que perder mi carrera por lo que tú le denomines el país. Y que te trate así Balcázar, que es un inútil, ¿no? Una persona que es un impresentable, ¿no? Es como que te hubiera hecho eso Pedro Castillo, ¿no? Una persona que yo no le daría ni para que me cuide mi carro. Literalmente, a Pedro Castillo no le hubiera encargado ni que me cuide el carro, ni que venda paltas en una carretilla cercana a mi casa. Ese es el nivel de respeto que tengo por ellos. Por Pedro Castillo, Balcázar, impresentables. Y le mete una patada en el trasero de ese modo a Denise Miralles. Ningún respeto. ¿Cuánto lo siento, en realidad, por ello? Pero la imagen que damos al mundo en este momento es una vergüenza como una bola de nieve. Es una vergüenza andante, galopante. Eso yo urjo a la gente que realmente no solamente elijan bien, sino que en este punto seamos pragmáticos y nos dejemos de buscar perfección donde no hay, no hubo y no habrá jamás. Porque no existe la perfección. Estamos a menos de 4 semanas de votar y esto tenemos que arreglarlo. Esto no es una broma. Acá hay una imagen de país de por medio, una imagen que nos abarca a todos, que nos arrastra a todos, y esto sencillamente es patético. Ya nos hemos quedado sin calificativos para describir lo que es la alicaída política peruana. No existen más. O sea, dice lo siguiente en la misiva enviada al presidente de turno, presidente encargado de turno. Me dirijo a usted con el mayor respeto y cordialidad para formular mediante la presente mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros, para el cual tuve el honor de ser nombrada mediante Resolución Suprema 046-2026, de fecha 24 de febrero del 2026, en atención a la solicitud que con fecha 17 de marzo tuvo a bien formularme. Menos de un mes, a un día de ir al Congreso con su gabinete a solicitar el voto de investidura, y por encargo, por solicitud del presidente de la República, que le dice renuncia para votarte. Miralles adjunta un informe con el balance de su gestión entre el 24 de febrero y el 17 de marzo, con las principales acciones, decisiones y avances llevados a cabo en ese lapso, como expresión de transparencia y responsabilidad institucional. En su reemplazo entró Luis Arroyo Sánchez como nuevo premier. Bueno, Balcázar retomó juramento en reemplazo de ella. El nuevo premier ocupó hasta hoy el cargo de ministro de Defensa. Anteriormente se desempeñó como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, entidad responsable de coordinar las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en el marco de la gestión del riesgo de desastre. ¿Quién es Luis Arroyo? El nuevo presidente del Consejo de Ministros. Bueno, les cuento un poquito de él. Él es general de división en retiro del Ejército Peruano. Pertenece a la promoción 1981, Héroes de Tacna y Arica, la misma a la que pertenece el exministro Díaz Peche. Durante su carrera militar ejerció el comando de la 3ª División del Ejército en Arequipa y de la 5ª División en Iquitos.
Asimismo, cumplió funciones en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, el BRAEM. En el ámbito académico y doctrinario, se ha desempeñado como director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, la ESGE, que es una institución vinculada a la formación y perfeccionamiento de oficiales superiores. Su trayectoria ha estado ligada a la conducción y planificación estratégica, así como el desempeño de funciones en diversas instancias castrenses, incluidas actuaciones relacionadas con el fuero militar policial. Bien, entonces, el nuevo equipo ministerial mantiene a la amplia mayoría de figuras del gabinete de transición previo, pero con un reajuste en carteras clave para fortalecer la seguridad ciudadana y la reactivación económica. Claramente han cambiado Interior y el MEF, ¿no? Pero el resto están ahí. Cambia el presidente del Consejo de Ministros, entra Luis Arroyo, exministro de Defensa. Hugo de Cela sigue en el cargo de Relaciones Exteriores, canciller. Entra Rodolfo Acuña Namijas, Economía y Finanzas. No tengo nada que ver con él, no lo conozco. En Defensa entra Carlos Díaz Dañino, nuevo. En Interior entra, nuevo nombramiento, José Mercedes Zapata Morante. Justicia y Derechos Humanos ratificado, Luis Enrique Jiménez Borra. Educación, nueva ministra, María Esther Cuadros Espinosa. Ese es uno de los cambios. Salud, ratificado, Juan Carlos Velasco. Desarrollo Agrario y Riego, ratificado, Felipe César Mesa Millán. Trabajo y Promoción del Empleo, ratificado, Óscar Fausto Fernández Cáceres. Producción, ratificado, César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo, ratificado, José Fernando Reyes Llanos. Energía y Minas, ratificado, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, ratificado. Transportes y Comunicaciones, ratificado también Aldo Prieto. Vivienda, Construcción y Saneamiento, ratificado Wilder Cifuentes. Nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es Edith Pariona. Ese es el último de los nombramientos, el sexto, los únicos 6 que son nuevos, los que les he nombrado, destacando como tales, y Edith Pariona, la última que es nueva. El resto son ratificados. Ambiente, ratificada también Nelly Paredes. Cultura, ratificada Fátima Soraya Altabás Cajat. Desarrollo e Inclusión Social, Lili Norca Vázquez Dávila, ratificada también. Entonces solamente hay 6 cambios, 6 carteras que son nuevas, algunas de las cuales son estratégicas claramente, como es el caso de Economía y Finanzas, Interior, en estos momentos, los 2 temas más importantes. Hay declaraciones de un ministro, me dice, del nuevo primer ministro, algunas declaraciones de hace breves. Veamos qué dijo. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy asumimos la presidencia del Consejo de Ministros con un profundo sentido de responsabilidad frente al país, en un momento que exige serenidad, firmeza y compromiso con el Perú. Este es un tiempo decisivo, a pocas semanas de las elecciones generales. Nuestro deber es garantizar la estabilidad económica, política y social del país, así como una transición democrática, ordenada y segura. El Perú necesita estabilidad. Necesita también unidad de sus representantes políticos. Ese es el llamado que hacemos hoy, actuar con responsabilidad, pensando en el país y en sus ciudadanos. Este gabinete está conformado por profesionales. Una pena es ver lo que pasa con el país, ¿no? Realmente ese no tiene, a todas luces, bien, yo no dudo que tenga credenciales profesionales, pero eso no es, y uno basta escucharlo hablar para saber que no tiene el nivel para el cargo de presidente del Consejo de Ministros, porque el presidente del Consejo de Ministros tiene que poder hablar bien. Esa es su labor, articular con las diversas carteras, articular entre el presidente de la República y la prensa, ser una bisagra de diálogo. Se tiene que hablar bien, no puedes hablar mal. Disculpen, pero hablar bien es importante. En ciertos cargos más técnicos, perfecto. No, yo soy un técnico, yo no tengo para qué hablar. Bueno, no. Pero el PCM no es uno de ellos. Ahora, quiero referirme a un tema que no ha hecho tanto ruido como en realidad debería haber hecho.
y yo lo voy a desarrollar para ti. Aquí son las 7:11. Antes de entrar en ese tema, quiero saludar a los miembros de mi comunidad que están conmigo ahí y a quienes aprecio en demasía. Ranita Osito, Liliana, bienvenida y buenas noches para ti. A Paola Velotti, un saludo. Un beso inmenso a ustedes. Gerardo Millones, que te hiciste miembro ayer, bienvenido a Por un Mundo Menos Progre y a mi programa. A Mila Guamán, un beso para ti, Mila. Berluchita, buenas noches para ti también y a todos, bienvenidos. El pasado 12 de marzo, el Pleno del Congreso perpetró un nuevo atentado contra la caja fiscal, contra nuestro bolsillo, en buen cristiano. En una segunda votación, con 95 votos a favor, se aprobó el dictamen que modifica el decreto legislativo 1057, que es el corazón del régimen CAS. El decreto legislativo 1057 es el que creó y el que regula el régimen CAS. Y para que tú lo entiendas, el régimen CAS, que es el régimen de contratación administrativa de servicios, el famoso CAS, nació en el año 2008 para poner orden al desmadre de los llamados servicios no personales, que son aquellos contratos manejados con recibo por honorarios que eran una simulación laboral sin beneficios. El CAS se creó para darle formalidad, pero manteniendo la flexibilidad necesaria. El Estado peruano podía contratar por necesidad y terminar el vínculo al vencimiento de cada uno de los contratos. Hoy ese espíritu de eficiencia ha muerto. Más de 450.000 trabajadores en ese régimen. El Congreso ha decidido que la temporalidad no importa. Han sucumbido, en mi estimación, ante la presión de los sindicatos, pero específicamente de la UNTE, que es la Unión Nacional de Trabajadores Estatales, y la CTE, la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales, que han cercado, en algunos casos literalmente, el legislativo, exigiendo estabilidad a gritos. Pero no cualquier estabilidad, que bajo el rótulo de justicia laboral han aprobado una factura adicional de más de 3.000 millones de soles anuales en gratificaciones completas y CTS calculada al 100% de la remuneración, cuando de por sí estamos en déficit fiscal, con el gasto y la recaudación actuales. Y para ponerlo en perspectiva un poco, contextualizar, con esos 3.000 millones de soles que se irán a gasto corriente de manera inamovible, se podrían, por ejemplo, construir 60 hospitales de los más modernos o más de 200 colegios de alto rendimiento por año. En lugar de eso, el dinero se va a ir a engrosar una planilla que ya casi consume el 25% prácticamente del presupuesto nacional, 25%. Pero lo más indignante es el fin de la meritocracia. Esto es lo que a mí me deja verdaderamente alucinado. La ley le otorga contratos indeterminados a quienes sumen 4 años de servicio. O sea, en la práctica esto es un puesto de por vida. Se acabó la meritocracia, se acabó la evaluación, se acabó el incentivo para ser mejor. Al eliminar el vencimiento de contrato como causal de salida, el Congreso regala estabilidad eterna a cambio de lealtad electoral en un año de por sí convulso. Estamos ante una medida profundamente populista, demagógica, aprobada a pocos meses de las elecciones. A pocos meses de las elecciones si hablamos de la segunda vuelta, pero a un mes de la primera. Una medida que ignora el impacto real en la salud financiera de nuestro país. No es un derecho. Es un blindaje burocrático. Han decidido que tú, el contribuyente, nosotros, paguemos la fiesta de una planilla estatal que ahora será eterna. Ineficiente, pero sobre todo intocable. Eso es lo que más arde, que va a ser intocable. Y quiero lanzar algunas cifras extras para que lo tengan, para que más interiorizado. Con esta ley, el gasto en personal del Estado peruano va a superar los 60.000 millones de soles anuales en total. Anuales, ¿ah?
El MEF proyecta un déficit fiscal que ya está al límite de la regla. Como he dicho, estamos y seguimos en déficit y no veo un término pronto de esa situación. Estamos al límite de la regla del 2.5% o 2.8% del Producto Bruto Interno. Estos 3.000 millones adicionales que han sido aprobados van a empujar al Perú muy probablemente a perder su calificación crediticia. Claramente se va a incrementar el déficit. Y según informes de Servir, también, dato adicional, solo el 10% de las entidades públicas tienen sistemas reales de evaluación de desempeño. Con estabilidad absoluta, ese porcentaje caerá más cercano a cero. Y si hablamos de inversiones alternativas que se pudiera hacer, hemos armado este cuadro para ti que me ves a esta hora, 7:17, de cómo se podría utilizar ese dinero que ha sido aprobado para, con un plazo de 4 años CAS, básicamente regalarte la estabilidad de por vida, perpetuarte en el puesto sin necesidad o sea, no te pueden votar. Se quita la flexibilidad que tenía el Estado para remover, para lo que pasaría en el sector privado, para votarte, si es que no te necesitan o si no estás rindiendo. Pero no, bienvenidos todos, porque este es el Estado peruano y como no lo pagamos, los que contratamos, los paga el otro, vengan para acá. Inversión alternativa, ya he dicho, hospitales de alta complejidad, 12 hospitales totalmente equipados de alta complejidad, estamos hablando de los caros. Colegios de alto rendimiento, los llamados COAR, 40 colegios de primer nivel para excelencia académica, 600 comisarías nuevas para combatir la inseguridad, totalmente equipadas. Y si vamos a agua y saneamiento, y tengo datos para ti sobre esta problemática que te voy a dar más adelante, 150.000 familias podrían recibir conexión que hoy no tienen agua. Multiplicamos eso al menos por 4, 600.000 personas se podrían beneficiar directamente de conexión a agua. Y por último, patrulleros inteligentes, 15.000 unidades para patrullar a nivel nacional. Son algunos de los ejemplos que hemos hecho para ustedes de cómo se podría bien utilizar este dinero en vez de hacer populismo, ¿no? Hacer demagogia y aprobar algo que no tenía, para mí, en mi estimación, ningún tipo de asidero. Seguimos, porque a esta hora y durante toda la jornada, más de 20 candidatos presidenciales han expuesto y siguen exponiendo sus propuestas en un foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias en el distrito de San Isidro. El foro se llama Foro de Candidatos a la Presidencia, Elecciones 2026, organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La jornada se desarrolla a lo largo del día y está dividida en 4 bloques de exposiciones en los que los candidatos presentaron sus propuestas sobre desarrollo productivo, promoción del empleo, formalización, salud, seguridad ciudadana, educación y juventud. Bien, algunos de los que han expuesto y hemos recogido algo de eso fue Carlos Spa, que va por Sí Creo, como sabemos, propuso eliminar la ATU, lo ha dicho en este programa también, y la SUNEDU, ambas, además de reorganizar el sistema de multas y entre otras cosas, ¿no? También ha expuesto el candidato José Williams, el general Williams de Avanza País, que planteó la transformación completa de la policía, creando 2 frentes totalmente nuevos. También lo dijo en este programa. Se va a transformar a la Policía Nacional del Perú de manera tal que se creen 2 cuerpos. El primero, llamado la Guardia Nacional, cuyas actividades sean en fronteras, comisarías de orden interno y más actividades territoriales. Y el segundo, llamado la Policía de Investigación Criminal, cuyas funciones serán de delitos de mayor cuantía para combatir los delitos de manera más eficiente. Cada cuerpo contaría con su propia escuela de formación. Es algo de lo que dijo Williams. Keiko Fujimori también estuvo presente en horas de la mañana y en su exposición señaló que de ganar las elecciones, su gobierno priorizará la lucha contra la extorsión. Esto fue lo que dijo Keiko Fujimori. Vamos a enfrentar la extorsión con una estrategia clara, comandos policiales y militares en zonas industriales, así como rastrillajes conjuntos en las zonas más peligrosas. Pero asimismo señaló que las Fuerzas Armadas
y el Instituto Nacional Penitenciario controlarán los penales y que se retomará el control de las fronteras del país con el propósito de reducir la delincuencia. Agregó que tendremos unidades especializadas de inteligencia para proteger a la MIPE y a la industria. El Estado va a proteger al que trabaja y perseguir al que delinque. Luego dijo que de cada 10.000 denuncias, solo 5 tienen sentencias y eso tiene que cambiar. A esta hora, antes de iniciar el programa, había iniciado su intervención el candidato de País para Todos, Carlos Álvarez. Previo a él había expuesto Jorge Nieto Montesinos, y me parece que en un momento hará lo propio Rafael López Aliaga. Enrique Valderrama, candidato presidencial del partido aprista, propuso un shock en seguridad ciudadana e infraestructura en dicho foro. En la primera parte de su intervención planteó un nuevo impulso industrializador en el Perú, llevar adelante el gasoducto surperuano para darle seguridad energética al país. Igualmente planteó una gran inversión minera, mediante un shock desburocratizador y nueva inversión. Esta es la parte que a mí me cuesta un poco entender de la propuesta de Quique Valderrama. Lo he entrevistado acá algunas veces, porque el shock desburocratizador y nueva inversión es una visión más liberal del aparato, pero al mismo tiempo en otras áreas sí quiere acrecentar la presencia del Estado, quiere agrandar el Estado. Entonces, no sé cómo se conciliarían esas dos visiones, ¿no? Esas dos tipos de aristas. Bueno, me cuentan que está hablando López Aliaga ya en vivo a esta hora 7:23. Parece que podemos ver algo de lo que está diciendo. Nosotros no hemos hecho eso. Como están en la parte externa, candidato, la verdad que poco podemos hacer, ya están retirándose, pero invocamos, por favor, al respeto y al silencio de las personas que se están desplazando hacia la puerta para que el candidato de Renovación Popular pueda continuar con su disertación. No, por favor, Rafael, no, continuamos. Falta de respeto. O sea, esta organización ya se demoró casi una hora para empezar esto y ahora me dejan gente pues que no deja hablar. Digo, no, respeto guardan respeto, creo que es eso. Luego, Odebrecht sigue en Perú, sigue operando. Entonces la Procuraduría Pública, que depende del presidente de la República, va a incautar todos los remanentes que Odebrecht todavía tiene, por ejemplo, peajes, ¿no? Que son propiedad de Odebrecht todavía. En todo el Perú hay bastantes peajes cobrando sin hacer nada. Lo digo claramente. Jueces sin rostro, delincuentes de alta peligrosidad en la selva no contactada, sin internet, ¿no? Me hace muchos memes con la chuchupe, pero está bien, pero no es la chuchupe, es el sistema de confinamiento, ¿no? En colonias, en la cual, pues, primero empezamos por los violadores de niños, ¿no? Que tengan una pena inmediata, en flagrancia, de frente a la selva, a cumplir su pena en la selva, no extorsionador en flagrancia, capturado mediante un chuponeo legal a la selva también. Para eso hay un montón de carpas de campaña militar que tienen hasta su baño. Entonces, bueno, es una forma de rehabilitarse, trabajar en la selva, ¿no? Pero no es necesario hacer mucha inversión, ¿no? Porque la selva tiene su barrera natural, ¿no? Entonces la barrera natural es la selva misma, no puedes caminar por la selva. Si no te encuentras con jergón, es otra especie muy interesante, ¿no? Que en 10 minutos te liquida, ¿no? Jergón, chuchupe, podría ponerme la tarde porque he trabajado en esto varios años. Pero no quiero dar más nombres porque si no van a ser más memes todavía. También a los gerentes de telefonía, decirles, bueno, señores, ustedes son cómplices de la venta de equipos robados. Entonces los gerentes que tengan responsabilidad penal respecto a este tráfico de chips, habita y paciencia de todo el Perú y nadie dice nada. La minería ilegal igual, es un tema que vamos a erradicar, no lo dice ningún candidato. La Pampa es entrarle con fuego de la Fuerza Armada, porque es un
cáncer que está creciendo y nadie lo está parando. La Pampa, madre de Dios. Bueno, eso es algo de lo que estaba declarando Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular en las instalaciones de la Sociedad Nacional de Industria, hasta ahora en vivo, imágenes en vivo de su exposición. Quería terminar un poco lo que estaba diciendo de Enrique Valderrama. Dijo también que el país necesita un shock de infraestructura, potenciar aeropuertos, con un sistema de garantías de entre 5.000 a 10.000 millones para créditos populares a las MIPES, pequeños productores del campo, transportistas y pescadores artesanales. Esto el APRA en el pasado ya lo ha hecho y realmente no ha funcionado muy bien. El banco de los materiales, o sea, realmente luego el perro muerto lo pagamos nosotros, ¿no? Porque el Estado no es un gran cobrador, que digamos. Y habría que ver qué técnicos lo han apoyado en esto, qué economistas, por ejemplo, han viabilizado esto. Hay varios shocks que propone: shock de seguridad ciudadana, pasar de 130.000 a 250.000 el número de policías en un plazo de 5 años, incrementar en más de 150 el presupuesto que se destina a la policía, a fin de reconectar comisarías, construir las que hacen falta, equipar a la policía y generar que los policías tengan una mejor salud. Y un tema que quería comentar con ustedes también, amigos, es que el día viernes que estuvo acá Humberto Abanto, le dije que uno de los cuestionamientos era muy sospechoso, ¿no? Mucha gente, yo me incluyo, veía con recelo, con mucha suspicacia, el que el recurso interpuesto por Vladimir Cerrón en el TC haya escalado tan rápido para que se vea, ¿no? Cuando otros demandantes, solicitantes, esperan años, ¿no? Bueno, en ese sentido, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reveló que lamentablemente ha habido algo irregular. La presidente del TCA, y que ha habido algo irregular en todo cuanto a la tramitación del caso del prófugo Vladimir Cerrón, tiene que ver tras la rapidez con la que fue llevado a una audiencia pública, generando cuestionamientos en la opinión pública, ¿no? Bueno, en declaraciones al Comercio, la magistrada informó que ella ha solicitado un informe preliminar para revisar el recorrido del expediente, luego del malestar generado por la celeridad del proceso. Envidiable, ¿no? Realmente. Pareciera que no, cuando se trata de otras tiendas políticas, no fuera así. A partir de ello, indicó la doctora Pacheco que se ha dispuesto a una investigación interna. Pedí un informe preliminar de cómo había sido el camino de este expediente y me encontré con un hecho que de verdad yo, por transparencia y legitimidad constitucional, quiero que la ciudadanía sepa que lamentablemente ha habido algo irregular. Es decir, ella ya lo da por hecho, ¿eh? Ojo. Ella dice que el caso de Cerrón fue llevado a audiencia pública apenas una semana después, pese a que existen más de un centenar de expedientes en trámite. De los 117 casos ingresados en ese periodo, solo un reducido grupo, 10% más o menos, llega a ser visto por el Pleno del TC, generalmente aquellos de alta repercusión mediática o social. La titular del TC explicó que la inclusión del caso en agenda se produjo a propuesta del magistrado ponente en febrero, lo que inicialmente le generó sorpresa. No obstante, señaló que por práctica institucional no suele cuestionar los tiempos o criterios de los magistrados en base a un principio de confianza. Sin embargo, el informe solicitado reveló un hecho irregular en la etapa previa. De acuerdo con Pacheco, el procedimiento regular establece que los expedientes pasan por una comisión donde un asesor elabora una ponencia que debe ser revisada y validada por un coordinador. Esto es lo que advierte, ¿eh? En este caso, lo que yo he visto que consta en este sistema es que el coordinador de esa comisión no autorizó ese proyecto porque había sido coordinado directamente con despacho. Ante ello, la presidenta actual del TC indica que se llevan a cabo las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades con el fin de garantizar la transparencia del proceso constitucional. Sea como fuere, cuanto menos, ¿no?, es cuestionable. Porque qué suerte, ¿no?, de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Yo debatí esto brevemente, yo no soy abogado, ¿no?, pero años en esto uno más o menos va aprendiendo.
Y le digo, claro, obviamente cualquiera que sea condenado va a decir que es arbitraria la sentencia, va a decir que no hay pruebas, que es injusto. Pero eso no puede ser causal suficiente para que tú te evadas de la justicia, ignores la ley, el sistema judicial, y encima planteas una habeas corpus que llegue en tiempo récord a la instancia máxima. Bueno, hay gente que espera años, ¿eh? Hay militares que han esperado años con recursos similares. Pero como le metieron el mote del elemento de participación electoral y estamos ya a puertas de una elección, eso ha servido para, con garrocha, saltearse instancias. Luis Muñoz, que hace una donación en vivo en el Superchat, Luis, bienvenido, dice: Diego, buenas noches, ¿no hay manera de que alguien geste una denuncia constitucional por esta legislación CAS que atenta con el bolsillo de todos nosotros? Bueno, la verdad que algo hay que hacer, ¿no? La verdad que algo hay que hacer. Es decir, pero no es... Hay que ver la manera de derogarlo. El camino es otro. No se puede denunciar por sus votos a los congresistas. Eso es algo que hemos criticado, venga de donde venga, ¿no? Porque justamente eso es parte del poder que la Constitución le confiere a los congresistas. No responden ante mandato imperativo. 7:33. Seguimos con el programa. Ya mostré la cédula anoche. Voy a hacer un par de comentarios adicionales porque hay gente que me ha pedido que precise algunos alcances de cómo se puede votar, si es que alguien quiere votar cruzado, cómo queda válidamente emitido un voto. Eso lo hago después. Pero antes, en el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportarle al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Te invito a escribir entonces a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Le quiero dar la bienvenida a Adriana Tudela de Avanza País, que está con nosotros ya. Bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Bien. ¿Qué comentarios de la inesperada remoción de Denise Miralles? Bueno, la verdad es que nosotros desde Avanza País hemos visto un poco de manera externa todo estas idas y venidas y la conformación del gabinete, porque la verdad es que esta conformación está siendo orquestada por bancadas como APP, Podemos y las bancadas de izquierda que llevaron a Balcázar al poder. Creo que lo que ha pasado es que han hecho sus cálculos de votos y se han dado cuenta que no iban a llegar a lograr la confianza. Uh-huh. y han decidido poner en pausa la solicitud de confianza al Congreso. Creo que es lamentable que hayan fuerzas políticas que vean la conformación del gabinete como una oportunidad más para llenar cuotas dentro del Estado, ven al Estado como una agencia de empleos, y eso es muy preocupante de cara a que tenemos un proceso electoral en un mes. Uh-huh. Creo que es bastante grave. Se ha hablado de estrategias, supuestas estrategias, ¿no? De que en realidad se querría postergar la confianza para después de la primera vuelta. Yo no veo cuál sería el sentido de eso, la verdad. Pero creo que es lamentable que el cálculo político uh-huh. y que la negociación por la cuota de poder dentro del Estado prime por encima de la estabilidad del país. No le iban a dar el voto a ustedes, ¿no? Nosotros inicialmente nos pronunciamos en contra del gabinete por dos motivos, porque la presentación del ministro de Energía y Minas en el Congreso de la República frente a la crisis energética fue paupérrima. La verdad es que se sentó a escuchar las intervenciones de los congresistas, no planteó ninguna solución concreta cuando existían medidas en manos del gobierno que se podían tomar de manera inmediata, y además las medidas que se plantearon luego, entre las cuales estaba regresar a los alumnos a clases virtuales, para nosotros era una solución que francamente dejaba mucho que desear, y es por eso que nosotros inicialmente planteamos la posición contraria al gabinete. Uh-huh. Luego de eso hubo cambios en las medidas anunciadas, hubo algunos cambios dentro del gabinete también, lo cual nos llevó a reconsiderar esa posición, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Tenemos un proceso electoral a un mes, uh-huh. y haciendo sumas y restas, más allá de que nosotros creemos que este nuevo gobierno de Balcázar es nefasto,
creo que debe primar el sentido común, debe primar la estabilidad del país, y por lo tanto nosotros sí estábamos dispuestos a reevaluar ese voto. Todavía no habíamos acordado, digamos, formalmente como bancada, pero sí lo estábamos reevaluando definitivamente, porque nosotros, y más allá de que estamos al margen de esta negociación entre las bancadas que han llevado a Balcázar al poder, nosotros creemos que la estabilidad del país está primero. Ok, pero ustedes no estaban contemplados entre esos 35 votos, serían adicionales. ¿Adicionales a qué? A los 35 que se habían calculado que ya tenía. Que solamente claro, tenía. Porque nosotros inicialmente nos habíamos pronunciado en contra, y luego de los cambios que se hicieron tanto en las medidas anunciadas por el gobierno frente a la crisis energética y algunos cambios en algunas carteras, estábamos abiertos a reconsiderar esa posición, ¿no? Solamente han cambiado 6 carteras. Seguramente tienen que reunirse como bancada y debatirlo, pero hoy, si tuvieras que decir, al solamente haber 6 cambios, ¿creen que mantendrían la postura? Al solamente haber 6 cambios. ¿De acá a 30 días para mantener la confianza que le iban a dar? Bueno, tendríamos que ver que si es que van a solicitar la confianza en 30 días, si efectivamente van a esperar 30 días. A mí me parece una irresponsabilidad esperar 30 días para volver a solicitar. Puede ser antes, claro. Okay. Debería ser antes. Ojalá, porque ya la imagen que damos al mundo verdaderamente es... Por supuesto, y nuevamente, o sea, en julio este gobierno se acaba y todos se van a su casa. No tiene ningún sentido postergar una cosa tan importante como el voto de confianza, porque finalmente no estamos avanzando hacia ningún lado. No hay dirección. No tener un gabinete implica que estamos sobreviviendo en piloto automático. Ahora, he reportado en detalle las implicancias, las cifras de la ley que modifica el régimen CAS. Y yo me niego a pensar que tú has votado a favor de eso. ¿Tú he votaste a favor de eso? No he votado a favor. Porque he leído que algunos de Avanza sí, o se abstuvieron cuanto menos. Seguramente algunos se deben haber abstenido. Yo no he votado a favor de una medida así, porque considero que es una medida que responde a una agenda que lo único que hace es hacer que el empleo formal sea un privilegio para unos pocos, así es, que incrementa de manera desmedida el gasto público y que en el fondo constituye una especie de contrarreforma de la cual hemos venido siendo víctimas durante las últimas décadas. No ha habido una gran asamblea constituyente, no ha habido una gran reforma constitucional que cambie nuestro modelo económico, pero la verdad es que durante los últimos 15 años han habido una serie de modificaciones de carácter legal o incluso infralegal, que lo que han hecho en la práctica es deshacer un poco, o bastante diría yo, las reformas que se implementaron en los 90s y que nos permitieron crecer sin pausa durante 30 años, y creo que esta es una de esas medidas que forman parte de una contrarreforma. Es un golpe, ¿ah? Sí, por supuesto, es un golpe gravísimo. Para la gente. 95 votos a favor, no hay ni un voto en contra. Esa es la segunda votación. En la primera votación sí hubo votos en contra de nuestro país, incluyendo el mío, sí. Ok, bueno, me alegra que sientes una postura respecto a eso. Vamos a la elección. ¿Cómo ves las posibilidades de Avanza País de pasar la valla? Bueno, creo que es importante señalar algo que no sé, bueno, un poco por las preguntas que me llegan a mí respecto a las reglas electorales y cómo va a ser el proceso electoral el 12 de abril. Algo que es importante señalar es que la valla depende no del candidato presidencial necesariamente, sino que depende de la Cámara de Diputados, de la lista de diputados y de la lista a senadores. Entonces, eso como punto de partida, no es el candidato presidencial el que tiene que pasar la valla, sino ya sea, hay una valla independiente, ¿no? Se puede pasar o en diputados o en senadores. Dicho eso, creo que la elección todavía, a pesar de que solamente falta un mes, todavía no está definida. Hay tal nivel de fragmentación política en este momento que, salvo los 2 candidatos que están punteros, todo lo demás está indefinido. Entonces, creo que todavía es muy temprano, aunque suene paradójico, para poder decir si es que, digamos, vamos a pasar una segunda vuelta. Yo creo que sí vamos a pasar la valla, pero creo que el resultado todavía lo vamos a ver en algunas semanas. Ok, pero digamos, te quería preguntar por el hecho de que he visto que has estado haciendo recorridos por emporios comerciales, mercados, sí, claro, en contacto directo con el que emprende y los microempresarios, ¿no? Sí, claro, porque yo estoy postulando por Lima Metropolitana en la Cámara de Diputados con el número 1, estoy liderando la lista, por lo tanto estoy haciendo mucha campaña en Lima, recorriendo muchos distritos, muchos mercados, muchos establecimientos comerciales, zonas comerciales sobre todo.
y estoy saliendo casi todos los días. En esos recorridos me interesa saber cuál es el principal reclamo. ¿Cuál es lo principal que te dicen los empresarios, los emprendedores, que urge solucionar? Bueno, la inseguridad. La inseguridad es el principal reclamo, los extorsionadores, los asaltos. Creo que ese es definitivamente el principal reclamo. Y creo que también, sobre todo de parte de emprendedores, hay muchas quejas porque el Estado muchas veces impone obstáculos, trabas que no son razonables para las personas que emprenden, ¿no? Que hacen empresa, que trabajan el día a día para poder vivir. De hecho, este fin de semana estuve en un mercado en Independencia y muchos de los vendedores que estaban en el mercado me reclamaban que la municipalidad no los dejaba vender en la calle, que les confiscaban sus bienes, cosa que considero que es inaceptable. El Estado puede no darte permiso de repente para ubicarte en una esquina en particular, pero no tiene derecho a confiscarte tus bienes por haber estado ubicado en una esquina, digamos, en la cual no deberías. Entonces creo que el reclamo es principalmente por inseguridad y también escucho muchas quejas, sobre todo contra municipios, que abusan del poder que tienen, que cometen arbitrariedades y que terminan convirtiéndose en un obstáculo para el trabajo de los peruanos y para el crecimiento de los peruanos. ¿Y qué iniciativa legislativa se puede hacer? Bueno, yo no estoy muy segura de que se pueda solucionar un problema de esa magnitud porque creo que el Estado ha venido creciendo desmedidamente durante los últimos 15 años. Creo que es parte de esta contrarreforma de la cual te hablaba al principio de la entrevista. Y creo que es necesario hacer recortes. Creo que es necesario, digamos, los gobiernos locales han terminado abusando de esta autonomía de la cual gozan a nivel constitucional. Entonces, creo que hay muchas reformas que se tienen que hacer tanto desde el Ejecutivo, principalmente desde el Ejecutivo, diría yo, como desde el Legislativo. Yo en el Congreso me he dedicado en gran medida a luchar contra esta, digamos, obstaculización que genera el Estado, que generan las municipalidades, que generan los gobiernos regionales al emprendimiento, a la libre iniciativa privada. De hecho, he tenido una clínica jurídica dentro del Congreso dedicada exclusivamente a ayudar a emprendedores a enfrentarse a medidas abusivas, irracionales o incluso ilegales que son impuestas por las municipalidades y que les impiden trabajar, que les impiden crecer. Entonces, creo que hay mucho que se puede hacer legislativamente y ese ha sido el principal enfoque que he tenido yo en el Congreso, pero creo que es un problema, digamos, más grande que se tiene que resolver principalmente desde el Ejecutivo, haciendo un proceso de simplificación radical del Estado y de simplificación legislativa también, porque tenemos una cantidad de normas, una cantidad de leyes, una cantidad de tramitología que significan, digamos, un obstáculo, una traba para la gente. Y además, algo de lo que no se habla es que es también una fuente generadora de corrupción gigantesca. Porque mientras más sellitos necesito yo para sacar un permiso, mientras más ventanillas tengo que recorrer yo para emprender un proyecto, para obtener un permiso por parte de una municipalidad, más espacio para la corrupción hay. Hay una relación directa entre el tamaño del Estado, el tamaño de la burocracia, la tramitología que existe en un país y la corrupción que hay en un país. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos clarísimo desde Avanza País y por eso es que nosotros planteamos un proceso de simplificación del Estado. Ok, esa es la visión, entonces, aprovechando que vas en la fórmula presidencial de Avanza, algún tipo de delimitación de alcance, por ejemplo, de los municipios, de que no puedan estas exigencias ser... Para empezar, debería haber una unificación de todos los trámites administrativos de las municipalidades. No debería haber, digamos, libertad para que las municipalidades puedan tener cada uno sus trámites con sus propios requisitos. En teoría esto ya existe, pero no se aplica en la práctica. Entonces, eso es algo fundamental. O sea, uno no debería depender del funcionario de turno de la municipalidad o de administración municipal de turno para saber si es que puede sacar o no puede sacar un permiso. Deberían haber requisitos uniformes y uno debería tramitarlos en una web. O sea, ni siquiera debería tener que estar tramitando con el funcionario municipal que no te da el permiso porque tu extintor está medio centímetro más abajo de donde debería estar. Sí, y que te cierran. Y te cierran. Y reducir la probabilidad de que te puedan pedir
Y lamentablemente se han convertido las municipalidades muchas veces incluso en extorsionadoras de los emprendedores y de las personas, ¿no?, que tienen comercios, ¿no? A mí la verdad me da mucha pena por los que emprenden y tienen que enfrentar eso. ¿Cómo ves las probabilidades objetivamente? Ya sé que tienes que apoyar, pero ¿cómo ves objetivamente las probabilidades de José Williams? Bueno, yo creo, como te digo, en verdad nada está definido todavía. Creo que esta es una elección sui generis, creo que no tiene precedente en el Perú una elección con tantas fuerzas políticas participando, que dicho sea de paso, nosotros propusimos en el Congreso que se permita a los partidos no participar en esta elección sin que pierdan su inscripción, justamente para evitar esta situación. No se aceptó, porque creo que hay intereses por parte de ciertas fuerzas políticas de que eso no sea así. Pero en este contexto en el cual tenemos este nivel de fragmentación política, creo objetivamente que no es posible predecir todavía cuál va a ser el resultado de esta primera vuelta. Yo recuerdo otra vez de este quinquenio, en más de una ocasión escucharte decir que si no se hacían ciertos cambios necesarios, sí, se iba a repetir la crisis. Y de hecho esa es otra de las propuestas que tengo yo de cara al siguiente periodo, si es que la ciudadanía decide renovar su confianza en mí. Yo pienso seguir impulsando una reforma política, pero una reforma política de verdad, porque se han hecho muchas reformas políticas que han terminado siendo reformas políticas superficiales, que han maquillado un poco la forma en la cual funcionan nuestras reglas electorales, pero no han hecho ningún cambio de fondo. Creo que se han aprobado algunas cosas que mejoran un poco nuestro sistema, como la bicameralidad, por ejemplo, pero no es una reforma que cambie de fondo cómo funciona nuestro sistema político. O sea, pendiente quedó los distritos uninominales. Los distritos uninominales, renovar el Congreso más frecuentemente, idealmente a mitad de un quinquenio, a mitad de un periodo presidencial. Y además creo que el voto tiene que ser voluntario, porque lo que genera el voto obligatorio es que los partidos políticos no tengan que hacer un trabajo real de convencimiento del ciudadano. Y genera incentivos además para que decenas de partidos prueben suerte. Al final todo el mundo tiene que ir a votar, por alguien se van a decidir al final. Creo que tenemos reglas electorales que están generando la situación que estamos viendo hoy en día en este proceso electoral. Creo que lo que quieren los peruanos es un sistema de representación que les genere políticos que realmente, digamos, respondan a un criterio de representación, que haya un sistema que no los haga elegir entre 100, 200, 300, incluso 600 candidatos. Y lamentablemente tenemos un sistema electoral que está pensado en los partidos, para los partidos, y no está pensado en el elector. Y eso es lo que tiene que cambiar. Ahora, evidentemente es un cambio difícil de impulsar. Yo lo he impulsado durante estos 5 años en el Congreso, pero evidentemente ha habido mucha resistencia por parte de fuerzas políticas que no solo han diseñado este sistema, sino que además se benefician de este sistema. Los cambios que yo estoy planteando, que son básicamente que no tengamos un sistema de representación proporcional que genera este nivel de dispersión política, sino que tengamos un sistema de elección uninominal, es decir, que por cada circunscripción electoral haya un representante en el Congreso, que además reduzcamos el tamaño de las circunscripciones electorales para que haya una representación, una relación mucho más directa. Además, renovar el Congreso más frecuentemente va a generar que los ciudadanos puedan evaluar y premiar o castigar el trabajo de sus representantes. Todo eso lo que hace es favorecer al ciudadano y generar un sistema que sea realmente representativo, no lo que tenemos ahora. Pero claro, es un cambio disruptivo, es un cambio que cambia radicalmente, digamos, el statu quo electoral, político que tenemos en el Perú, y eso evidentemente va a generar resistencia, pero no por eso tenemos que, digamos, dejar que las cosas sigan como están. Y por eso es que yo, a pesar de que no he logrado impulsar o aprobar estos cambios en este periodo, estoy convencida de que poco a poco vamos a ir generando cada vez más presión ciudadana y más apoyo político para poder implementar estos cambios. 3 reformas quedan pendientes, las vas a plantear ahora, por supuesto, en diputados, para seguirlas persiguiendo. Si se logra lo de distritos uninominales en Lima, ¿cuántos distritos tendríamos? Bueno, yo planteé inicialmente que hayan, como hay 33 sitios para Lima, que Lima esté dividido en 33 circunscripciones, con un número de habitantes más o menos igual en cada una de esas 33, y que cada una de estas elija a un representante. Es decir, los partidos políticos ya no presentan listas con 33 candidatos para Lima, sino que presentan a un candidato por cada una de estas 33 circunscripciones, con lo cual el ciudadano ya no tiene que elegir entre cientos de candidatos, sino que elige a un candidato
cada partido presenta a un candidato, es mucho más fácil para el elector poder filtrar, informarse respecto a los candidatos. Sí. Y además elimina el efecto arrastre, que es algo que genera mucho descontento y que además genera congresos que terminan siendo poco representativos, porque como, digamos, la gente vota por un partido para el Congreso y entran en función a la cantidad de votos obtenida una cantidad de congresistas que no necesariamente han sido votados con voto preferencial, se genera, digamos, un descontento obvio porque entran al Congreso personas que tienen una votación bajísima. Ese problema se elimina con los distritos uninominales, porque el candidato que queda en primer lugar es el que llega al Congreso. El que queda en segundo, tercero, cuarto se van a su casa. No entran, no hay espacio para el segundo, tercer, cuarto lugar. Y esto te genera una serie de beneficios. No tantos partidos postulando, porque no hay espacio para el segundo y tercer lugar. Y además creo que los partidos van a seleccionar mucho mejor a sus candidatos también por eso, porque no hay espacio para que él quede segundo, tercero, cuarto, quinto. Solamente el ganador llega al Congreso. Y votas basado en el distrito que figura en tu DNI. Exacto. Nada más. Okay. En materia de reactivación económica, ¿qué están planteando? Promover la inversión privada. La única fórmula para seguir creciendo es promover la inversión privada. Es el único motor de crecimiento. El Estado no genera riqueza. Solamente la inversión privada genera riqueza. Y nosotros tenemos eso clarísimo. Entonces, nosotros creemos que se tienen que destrabar grandes proyectos, se tiene que simplificar también la tramitología necesaria para hacer minería, por ejemplo. Creo que eso es un punto clave en nuestro plan de gobierno, porque hemos sido muy firmes en contra de la minería ilegal, pero además creemos que ese problema se combate promoviendo la minería formal. Y para eso tenemos que hacer más fácil hacer minería formal en el Perú. Creemos en la inversión privada y en facilitar y promoverla. Por ejemplo, tenemos ahora, digamos, un problema energético generado en gran medida porque desde el 2011 en adelante se ha paralizado la exploración y la explotación de yacimientos de gas o de petróleo, por parte de la izquierda, dicho sea de paso. Entonces, ellos ahora hablan mucho de la soberanía energética, incluso tienen el descaro de pretender nacionalizar Camisea, cuando el motivo por el cual dependemos en gran medida de un solo ducto para abastecernos de energía en el Perú, es porque se ha, digamos, activamente luchado en contra de que en el Perú se impulsen más proyectos de exploración y de explotación de gas y de petróleo. Ha habido una agenda por parte de la izquierda activa en contra de que se lleven a cabo estas actividades en el Perú. Y además, dicho sea de paso, si el ducto de Camisea no tiene un loop o un ducto de redundancia, es porque Ollantaytamala ha decidido dejar eso de lado e irse por el gasoducto sur, que tampoco terminó. Entonces, creo que es importante que tengamos eso claro. En Avanza País lo tenemos clarísimo. Y por eso somos, digamos, promotores de la inversión privada, sobre todo para poder diversificar nuestra matriz energética, ¿no? ¿Y plantean algo en cuanto a revisar el sistema tributario que tenemos? Sí, eso es algo que también se ha planteado. De hecho, yo tengo una propuesta que sí es legislativa. En el plan de gobierno hay una propuesta más amplia. Yo creo que el régimen MIPE debe subir su techo. Tenemos en el Perú, casi el 99% de las empresas en el Perú son MIPEs. Y eso está mal. Creo que las empresas, obviamente, cuando empiezan, son MIPEs, pero la idea es que crezcan eventualmente, que pasen a ser medianas empresas y eventualmente grandes empresas. Pero no, en el Perú el 99% de las empresas son MIPEs y ahí se quedan, porque en el Perú se castiga el crecimiento de las empresas. Por supuesto. Entonces, una MIPE empieza a facturar un poco de más, a contratar un trabajador de más y sus costos se disparan radicalmente porque pasan inmediatamente a formar parte del régimen de la mediana empresa, que claramente es un régimen bien poco favorable para la empresa porque casi no hay medianas empresas en el Perú. Entonces, lo que hay que hacer es elevar el techo de las MIPE para que tengan más oxígeno y más espacio para crecer sin que sus costos se disparen automáticamente, ¿no? Porque igual tributamos, ¿no? O sea, yo, bajo un gobierno de Avanza País me beneficio yo. Este proyecto es régimen MIPE especial. Por supuesto. Okay. Y se cree, ¿no? ¿Cómo es posible? Si facturan tanto, tienes que imponerles una tasa tributaria gigantesca. Pero no, mientras más empresas, y digamos, y esto está demostrado económicamente, ¿no? O sea, mientras más sube uno los impuestos, menos gente va a pagar impuestos. Sí. Lo que queremos es que más personas, más empresas paguen impuestos, pero que esos impuestos no signifiquen un castigo a su crecimiento.
Y una penalización del Exacto. éxito, ¿no? Ahora, ¿te sorprendió que Keiko Fujimori apoye públicamente a Michelle Bachelet para secretaria general de la ONU? La verdad es que sí me sorprendió. Creo que pudo de repente ser un poco más neutra respecto a Michelle Bachelet. A mí me parece un sinsentido respaldar la nominación o la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, porque creo que es una persona que teniendo una posición de poder, de liderazgo, con mucha visibilidad cuando fue alta comisionada de los derechos humanos ante las Naciones Unidas, no fue lo suficientemente firme ni asumió un liderazgo en contra de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Uh-huh. Y creo que en esa posición se limitó a hacer lo mínimo indispensable. Y yo creo que eso no es suficiente. Sí, verdaderamente. Te doy la última palabra, como siempre hago con todos los candidatos, para que te dirijas a la audiencia. Bueno, estoy postulando con el número 1 a la Cámara de Diputados, con Avanza País. A lo largo de estos 5 años en el Congreso me he dedicado a defender las ideas en las que creo, ideas que sé que millones de peruanos comparten, que son la defensa de la vida, la libertad, la propiedad, la libre iniciativa privada, la idea de que el Estado tiene que ser limitado y ser un aliado del crecimiento de los peruanos y no un obstáculo. Y además, algo que es muy importante, desde Avanza País y yo personalmente creemos en que la forma de hacer política en el Perú tiene que cambiar, y lo que nosotros ofrecemos es una forma de hacer política con ideas claras, una forma de hacer política transparente, sin medias tintas. Siempre va a haber una explicación, un porqué de por qué tomamos las decisiones que tomamos, y yo creo que eso es lo que necesita el país y los peruanos para recuperar la confianza en la política y para recuperar la confianza en nuestras instituciones. Así que este 12 de abril marca el tren de Avanza País y marca el 1 para la Cámara de Diputados, porque el voto es una apuesta y que el tuyo debe ser una apuesta segura. Gracias por estar acá, Adrián. Gracias a ti, Diego. Nos hablamos pronto. 7:58. Recordate que mantengas tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo, sea botellas, cajas, bidones, ideales para fábricas, almacenes, oficinas, restaurantes, todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de manera rápida al 998-197-138. Y si necesitas hielo, recuerda que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú, el agua que refresca tu vida en tu día a día. Y vaya que ha hecho calor hoy día, ¿ah? Qué calor ha hecho hoy. Verdaderamente el bochorno ha sido intenso. Ayer anuncié, dicho sea de paso, cuando estamos a segundos de que sean las 8 de la noche, ayer anuncié que iba a haber una exposición por parte de Rafael Santos, ex candidato a la presidencia y ex candidato a la alcaldía de San Isidro en el año 2019, sobre cosas que no cuadraban, que él había estado chequeando, indagando, verificando, investigando, y que mediante la utilización de la inteligencia artificial no le cuadraban. Él solicitó un espacio en este programa para exponerlo de cara a estar alertas a lo que potencialmente podría ocurrir, a la manipulación que tal vez podría ocurrir, y yo accedí a que él viniera porque considero que hay que tener todas las opciones sobre la mesa, no cerrarnos a nada, y es importante escuchar y que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que son ya las 8 en punto de la noche, y sin más, le voy a dar la bienvenida justamente a Rafael Santos. Ya está conmigo, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Gracias más bien por este espacio que me estás dando, porque te consideré y te considero siempre un patriota, en donde tenemos que unir esfuerzos para que en estas elecciones no hagamos lo mismo de siempre para tener los mismos resultados que tenemos siempre. Entonces es la gran oportunidad para que solo un día le dediquemos a nuestro país. Solo un día. Le pedimos a todos los ciudadanos, indistintamente por el candidato que quieran votar, que ese día se lo dediquen al país. Que sea el Día del Perú. El 12. El 12 de abril. Que sea el Día del Perú, porque está en nuestras manos poder detener una estafa electoral
como la que se ha venido haciendo y no la quieren demostrar. Ok, a ver, yo soy bien desconfiado de OMPE, de RENIEC, por lo que pasó en el 2021, en general, o sea, desconfío, pero tú desconfías por otros motivos adicionales que vas a exponer acá esta noche, ¿no? Así es. Bien. En primer lugar, quiero comentarte de que qué ha pasado con la empresa Palo Alto, que fue la que asistió a la OMPE en el cómputo. ¿Qué pasó? Hoy día, si bien es cierto, no se está usando, y hoy día va a ser más difícil de que se chocolateen los votos, porque la OMPE ya tiene un sistema propio, y obviamente ese sistema se basa en las actas. Entonces, donde tenemos que cuidar nuestro voto es en la mesa, porque sabemos que el comunismo y la gente de izquierda y los caviares están muy bien entrenados. Han salido los audios, han salido los chats de Perú Libre, inclusive el mismo, ahora es el empresario Samírez, se ha convertido pues en panelista y sí, obviamente yo lo respeto. Es influencer. Pero es influencer y prácticamente, gracias a él también, hay que agradecerle que gracias a él aportó para que Castillo se vaya, pero definitivamente tenemos que cambiar nosotros como peruanos, no cambiar la Constitución, cambiar el sistema, porque no puede ser posible de que los delincuentes estén dirigiendo nuestro país. No hay medicinas, no hay seguridad en las calles, matan a los choferes de las combis, matan a los choferes de los microbuses, y nadie hace nada. La gente se muere en las colas del Seguro Social y del Ministerio de Salud y nadie hace nada. Sí. Cuando nos deberíamos preguntar ese día que vamos a votar, ¿qué pasó con las actas que las tienen que liberar? Y no las han liberado. Tan es así de que ya hicieron, porque obviamente después de las elecciones del 2021, que claramente vimos que había un fraude electoral, ya se hizo un informe. Ni siquiera el informe lo han dado a conocer. Y te voy a explicar por qué. Porque dicen que no, es mucho papel para dar todas las actas, ¿no? ¿Qué informe? ¿El informe de Montoya? No. ¿El Congreso? La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, a la hora de que un juez les ha pedido que expongan las actas, que supuestamente todas las actas. Fuerza ¿no? Popular le ha ganado ese juicio. Por supuesto, y le ha exigido. Y la lista de victorias. Así es. ¿Y cuál ha sido la excusa? De que usan mucho papel y no tienen plata. Sí. Pero esas actas han determinado en un informe. Por lo menos, danos el informe. Eso es lo que le exigimos a la OMPE, que dé el informe de esas actas que evidentemente han demostrado que ha habido, que han fraguado las elecciones. Pero las tiene que entregar. Bueno, pero si no las entrega por falta de presupuesto, lo que tiene que entregar es el informe. Es pero como ese informe puede decir cualquier cosa, lo que queremos justamente es ver pero es que ahí está, tiene que ser antes de las elecciones, porque si no da un informe acorde con esas actas, obviamente los peruanos tenemos que ir a exigir antes de las elecciones la transparencia, claro, la transparencia. Respecto a la del 2021. Así es, porque nosotros no vamos a esperar a que se den las elecciones para salir después de las elecciones a decir que es un fraude, ¿no? Mira lo curioso que nosotros tenemos. Tengo un par de pepas que te tengo que dar. ¿Qué has encontrado? Así es, mira, todo el mundo se queja de las encuestadoras. Que las encuestadoras están compradas, están vendidas. Las encuestadoras, por lo menos las encuestadoras serias, se basan en análisis científicos. O sea, acá no hay que me provoca ponerle más o menos a este candidato. Si bien es cierto, podrían favorecer con 1 o 2 puntos por encima o por abajo, pero no pueden hacer algo brutal. Y lo que hemos visto en la anterior elección ha sido algo brutal, que no cuadra con los resultados de la OMPE.
Entonces, y acá te lo he traído, se lo he pasado, está muy pequeño, pero se lo he pasado a tu producción para que lo pueda ver, que esa es una de las cosas. Es lo que tenemos. Y si lo pueden poner. Y lo puedo, y ¿qué pasa? Lo he detectado justamente en la votación de cuando yo postulé a la municipalidad de San Isidro, porque ha sido burdo. Ya, pero ¿qué lo que ha habido. ¿Qué pasa? Ipsos, una semana antes de las elecciones, hace una medición científica, obviamente, y me da, entre otras cosas, o sea, yo estaba en segundo lugar y me da un 6% ya de electores fijos, o sea, que de todas maneras van a votar por mí. En San Isidro. En San Isidro. Y 25% de los electores que podrían votar por mí, o sea, simpatizantes que podrían votar por mí, 25%. Acá está, además, acá está con lujo de detalle. Sin embargo, el día de las elecciones, una semana, 7 días después, el resultado me da a mí 3%. Raro, ¿no? Cuando necesitaban, ya, el Estado o la mafia caviar necesitaba que Jorge Muñoz gane las elecciones. Y hubieron candidatos de Acción Popular que se enteraron que habían ganado las elecciones porque estaban viendo televisión, los llamaron por teléfono: oye, Cholo, has ganado las elecciones, llama a los candidatos, a los alcaldes de Acción Popular, que la gran mayoría te va a decir lo que te estoy diciendo. Se enteraron porque les pasó la voz a un amigo de que ganaron las elecciones. Uno de ellos es el de Surco. El de Surco no estaba ni enterado. Estaba en una parrillada, creo. No sé cómo se llama. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que no cuadra? Entonces, ¿qué pasa? No cuadran las encuestas, que son datos empíricos, con los resultados. ¿Tú le crees a las encuestas, entonces? No es que le crea a las encuestas, sino que se pueden equivocar, pero no tan burdamente. Cuando necesitábamos... ¿No se pueden correr? No, de 25 a 3. 25 probables, pero 6 fijos. 6 fijos, o sea... Sacaste 3, de 6 a 3. Ya. Pero el que ganó, Muñoz, que fue Muñoz, que fue el Acción Popular, tenía 4 fijos y terminó con 20. ¿Eso es normal? O sea, 4... En una semana. Sí, en 7 días. En 7 días. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaban que Muñoz entre y obviamente y se haga el de la vista gorda con los peajes de Odebrecht. Ya, esa es una. La siguiente, que es más alarmante, es que yo lo tengo, te pediría... Eso lo que me has enseñado es un primer caso que te parece cuestionable. Es un primer caso que es recontra cuestionable, porque si una encuestadora seria como es Ipsos Apoyo o Datum te da un porcentaje, se pueden equivocar en más o menos 2-3%, ¿no? Del resultado, pero no en 200-300%, que es lo que pasó con Castillo, que claramente ha habido un fraude y no hay transparencia. Por eso es que hoy día tenemos que exigirle a los peruanos, a los patriotas peruanos, de que le dediquen un día al Perú. Que nos unamos, indistintamente de la posición política que estemos. ¿Nos unamos para qué? Para ir a cuidar el voto. Para ser personeros. Para ser personeros, ir a cuidar nuestro voto. ¿Y cuál es el segundo caso? El segundo caso es más alarmante todavía. A ver, permíteme eso. Y es más, el segundo caso es más alarmante y lo estoy haciendo con mi familia, que es mi sobrina carnal. Es la hija de mi prima hermana. Te pediría que no, esto también se lo he pasado a tu producción, que te pediría que ¿eso lo tienes, no lo pongas, o sea, que borren con los datos borrados. Que borren los datos, porque mi sobrina está postrada en una cama con parálisis. Está con los datos visibles. Ya, que traten de borrarlos. Ya, está postrada hace más de 10 años, ya, que no se puede mover, y tiene carnet de Conadis. Acá está, su carnet de Conadis, tiene todas las... Es más, tan es así, que en la elección pasada ni siquiera la habilitaron para que vote, porque el mismo Conadis tiene el registro cruzado con la RENIEC. Pero sin embargo,
mi sobrina, que no se puede mover, tiene mesa de votación. Va a votar en la mesa 059228 con el número de orden 299. O sea, en el 2021 el sistema ya la había eliminado porque estaba inscrita en el CONADIS, pero ahora o sea, va a tener que ir en ambulancia y asistir con un aparato moderno para detectar lo que está pensando, porque lamentablemente están jugando con las personas discapacitadas y con los muertos. Entonces yo lo que quiero es alarmar y alertar a la ciudadanía, y te agradezco por este espacio, porque esto de acá ya hemos visto cómo el RENIEC ha expuesto todos los datos de todos los ciudadanos y dijo que era un error, ¿no? Pero sin embargo esa señora ha sido ratificada. Qué raro, ¿no? Y sin embargo también el jefe de la OMPE ha sido ratificado también. Y es más, de una manera bien cuestionada. Bien cuestionada. O sea, argollera, ¿no? Sacaron, o sea, tuvieron que regresar a Aldo Vázquez en Esteio. Así es, para que puedan votar, para que se quede. Este caso, no voy a mostrarlo, solamente quiero decir... Te lo voy a dejar para que lo verifiques. El caso número 2 es el caso de tu sobrina, no la vamos a nombrar, que está con discapacidad física. Es imposible que pueda ir a custodiar una mesa o a votar. Imposible. Y del 2021 le inhabilitó el sistema y ahora la habilitan para ser miembro de mesa. Exactamente. Y esos son los cuestionamientos que digo, de que hoy día la RENIEC con una funcionaria cuestionada que está ratificada y la OMPE con un funcionario que está ratificado, definitivamente hoy no nos dan la transparencia que todos los peruanos necesitamos. Entonces, indistintamente del color político que tengamos, obviamente el color político en el sentido de los partidos liberales, los partidos que abrazan la democracia, no vamos pues a optar por un partido de izquierdas o comunistas, o sea, que ya nos hemos dado cuenta que no funcionan. Habilitada para votar. Así es, ahí está el número de mesa. No es miembro de mesa, pero aparece habilitada. Ahí está el número de mesa, donde va a votar, en el número de mesa 295, me parece. Sí, su local de votación, claro, está ahí. Y ella está registrada en CONADIS. Y así hay miles de casos. Yo invito más bien a la ciudadanía para que envíe por Facebook o por Twitter, que envíe de los familiares que están pasando por exactamente lo mismo, por los familiares muertos que tienen... O sea, que chequeen... que tienen... Si su familiar de CONADIS aparece habilitado para votar. Así es, y que chequeen si su familiar que está fallecido está habilitado para votar. Okay. Eso es importantísimo, porque ya lo estamos demostrando. He anunciado la página web que ibas a crear. No sé si la has creado ya. Todavía estoy en proceso. Lo que pasa es que he llegado hoy día. Sí, hoy día he llegado en la madrugada. No duermo, eso sería muy útil. No duermo hace 3 días porque realmente estoy viendo cómo nos van a querer meter otro presidente, como el que hemos tenido anteriormente, Castillo, a un presidente comunista, caviar, que favorezca a las empresas corruptas, y de nuevo que se empiecen a chocolatear los ministerios como si fuera un juguete, hermano, como si fuera una tómbola. O sea, el Perú necesita más de eso. Me encantó la exposición de Adriana. Pero la pregunta es cómo se robarían la elección, cómo es detectado. En mesa, hoy día en mesa, y gracias a estos, porque como ya saben en qué mesas ya están identificadas las mesas donde van a votar los fallecidos, claro, y las personas. Claro. ¿Cuántos de estos casos habrá? Exactamente, claro. Entonces ya están identificados. Entonces claro, ahí se mete el personero de la izquierda, caviar, y lo rellena, y además que lo rellena, fragua la mesa y las elecciones, poniéndole a su candidato el acta la fragua, porque ojo, el acta la tienen que escanear y mandársela al OMPE. O sea, en ese fragmento no va a haber un robo, porque ya, o sea, si yo que soy personero tengo la copia del acta y tú me enseñas otra acta, estás muerto. Digamos en la mesa.
En la segunda vuelta del 2021 hubo votaciones que desafiaban lo estadísticamente posible también. Totalmente. Y tengo una serie de te voy a aburrir con todo esto, porque mira, en Lima también pasa lo mismo, en San Isidro también pasa lo mismo, en las votaciones. O sea, no cuadra, ponte, si yo he sido candidato en San Isidro, esto es de forma relativa. Yo he sido candidato a la alcaldía en San Isidro y he tenido una votación en San Isidro importante que me ha permitido, cuando fui candidato a la presidencia, definitivamente tenía mi equipo de trabajo, tengo mis familiares, amigos del colegio, del barrio, porque San Isidro es donde yo he crecido. Yo gané en Pueblo Libre por domicilio múltiple cuando fui alcalde y me mudé a Pueblo Libre porque era lo correcto. Cuando terminó mi mandato, simplemente me regresé a mi casa. Entonces, no puede ser posible que en San Isidro, luego del debate que expuse a los lagartos y que mucha gente empezó a voltear y decir, oye, yo me identifico con este pata, que tenga 90 votos, o sea, mi mamá no ha votado por mí. O sea, a eso es a lo que yo voy, de que puede ser cuestionable o no, pero definitivamente no cuadra. Pero lo que tú estás diciendo no me cuadra. No es que mediante el uso de la inteligencia artificial o algo se va a fraguar. Tú dices que en mesa se podrían robar hoy día en mesa, pero en la elección del 2021 definitivamente, mira, gracias a los software de esta empresa Palo Alto que vino con el software de Venezuela y todo, ahí sí hubo la posibilidad de que haya un chocolateo, porque los votos que te quitan a ti se los dan a otro más, obviamente. Hoy día, en este 2026, la única forma que tienen para robar la elección es en mesa. Por eso hay un llamado a todos los peruanos para que ese día, el 12 de abril, se lo dediquen al Perú. Dedíquenselo al Perú. Son 92.000 mesas que tenemos que cubrir. Pero si todos los peruanos nos unimos para cubrir esas 92.000 mesas, ten la plena seguridad que los corruptos, los Caviares, los Acuña, los Luna, los Castillo, no se van a apoderar de nuestro país. En el 2021, ¿cómo es que sí se pudo, mediante el uso de la tecnología, con un software? Y ahora no. Porque ahora es un software propio de la OMPE. Entonces, ¿cómo se alimenta el software de la OMPE? Con una foto que la escanean, la foto original, del acta. Manipular una vez ingresado, lo podrían manipular. Pero el personero ya tiene el acta. El personero ya tiene el acta. ¿Pero tú crees que va a chequear después el resultado que se computa? Por supuesto que sí, porque podemos tener, si los peruanos nos unimos, podemos tener, como tuvieron en Venezuela, un registro paralelo que determinó que Corina Machado había ganado las elecciones. No podemos dejar de mencionar que Piero Corvetto era bien fanático del voto digital. De llevarnos en esa dirección. Exactamente. Gracias a Dios no se ha aprobado eso. Pero ahora dice, van a votar con voto digital. Pero ahora dice que la inteligencia artificial va a asistir las votaciones. Eso me para los pelos de punta. Es más, alimenta a la inteligencia artificial y es más, haz un ejercicio. Dile, estando el personal cuestionado de la RENIEC y del OMPE en unas elecciones pasadas que han sido cuestionadas, ¿qué nos garantiza que estas elecciones en el 2026 no sean transparentes? La inteligencia artificial te va a decir, no, definitivamente, esos son variables que hacen que las instituciones pierdan credibilidad. Lo que han perdido es credibilidad. O sea, ya no creemos en estas instituciones que en vez de darle al ciudadano la información, se la ocultan. O sea, entonces tú dices que si la gente se pone... Hay que cuidar nuestras actas. Las pilas y unirnos. O sea, yo le pido más bien a Keiko, le pido a Rafael, a mi tocayo, le pido a Grosso también, que Grosso que está subiendo en las encuestas. Y creo que han sido muy malos con las exposiciones que han tenido, porque déjenlo competir. O sea, realmente por un error de novato, porque es nuevo en la política, lo han empezado a atacar. Entonces el pata, claro, todos los oficiales
de las Fuerzas Armadas y Policiales, buscan apoyo político para ascender o para tener un cargo público. Es así. O sea, que lo quieras tapar el sol con un dedo, ya. ¿Que ha mentido? Obviamente, pero ¿lo vas a cuestionar? O sea, por eso no. O sea, yo más bien siento que lo han inflado. Fíjate en su... Bueno, yo te digo una cosa. Yo acabo de estar en la Sociedad Nacional de Industrias, que dicho ese paso, mi gremio. Mostramos ahí. Felicito a Felipe James. ¿Qué pasó con Rafael López Alea, que se estaba quejando de unos gritos que había? No, lo que pasa es que el miserable el que fue embajador de España y vino para habilitar a Odebrecht, Popio Olivera, pues miserable. Popio Olivera es un miserable. Y te lo digo de frente, y no tengo miedo, porque acá tenemos que decir las cosas de frente. Es un miserable que se queja de otros candidatos cuando él vino desde España para favorecer a Odebrecht. Es más, está sus declaraciones ahí, o sea que ya... ¿Pero qué pasó? ¿Gente suya había ido a gritar cuando exponía? Él se puso a gritar, él es un escandaloso. ¿Él mismo se puso a gritar? Cuando entró uno de los candidatos se puso a gritar faltoso, recontra faltoso. Pero el que estaba exponiendo cuando los gritos era Rafael López Alea. Esa fue otra escena que yo ya estaba camino acá, no lo vi, pero yo te aseguro que debe haber sido él. Definitivamente, porque este pata es un sinvergüenza. Pero tú dices que él mismo fue el que se puso a gritar, o su gente. Él estaba exponiendo cuando entró un candidato, no voy a hablar de qué candidato, pero entró un candidato y se puso a insultarlo. O sea, eso es típico de un miserable. De un miserable o de un coquero, de ¿no? locura. O sea, definitivamente. O sea, eso no es de una persona normal, ¿no? Entonces, que se haga un análisis primero antes de poder insultar. Además, los peruanos no somos enemigos, los candidatos no son enemigos. La delincuencia, el comunismo y estas izquierdas radicales sí son enemigos del país. Sí son enemigos del país. Pero Keiko, Rafael, el mismo general de Avanza, Williams, el general Grosso, no son enemigos. No somos enemigos, o sea, no. ¿Tú por quién vas a votar? Yo no vas a decir. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo simpatía por Rafael, por Keiko, por Grosso, por el general Williams, y definitivamente sí me identifico con el general Grosso. Porque me acuerdo... Bien grosista te veo. No. Me identifico porque me acuerdo cuando yo era candidato, que iba solo pues a los debates, iba solo cuando toda la demás gente iba con su portátil, con su seguridad, y todo, yo iba solo. Y estás más en contacto con la gente. Eso es lo que yo he visto hoy día. Y te juro por Dios, Diego, y por mis hijos, que yo el día de hoy recién lo he conocido. A Wolfgang Grosso. Hoy día, porque ha estado, obviamente yo soy director de la Sociedad Nacional de Industrias, del Comité de Parques Industriales, y definitivamente llegó a mi casa y dije, oye, a ver, ¿quién es este pata? Sencillo, como tú, como yo, pata que ha servido al país, ¿no? Igual que el general Williams, ¿no? Que ojalá que suba también. O sea, no sabes, no tienes una decisión hecha respecto no la tengo hecha todavía, pero no importa por quién votamos mientras sea un demócrata. Lo importante es que nos unamos para cuidar nuestro voto, que eso es lo más importante. Ok, entonces vas a generar una página web, va a haber un lugar donde puedan ellos ir. Donde puedan ellos ir, y no solamente eso, voy a generar una página web de patriotas que se pongan de voluntarios indistintamente de la condición de partidaria, de la camiseta partidaria que tengan. O sea, bienvenido, amén, de todas partes del Perú. Necesitamos cuidar esos votos para que no nos vuelvan a robar, para que no se vuelvan a mercachiflear los ministerios, claro, hermano. Si no hay que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. No hagamos lo mismo, por favor. No sea alguien... Así es, porque después vamos a estar con el tema de que vamos a marchar por la democracia. Y ya a llorar al río, papá. Okay. Sí, ¿a dónde? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermano. El hubiera no existe, lo que me dice mi mujer. Ajá. Que me dice, ¿para qué te metes en esta vaina? No, me meto porque me duele Perú. Duele. Y necesitamos unirnos. Sí.
Claro que sí. Bueno, déjanos saber si haces la página web. Sí, te la voy a pasar, para definitivamente. dárselo a la gente. Y creo que sería bueno a través de las herramientas de la inteligencia artificial que puedan verificar lo de sus familiares en el CONADIS Por ahí supuesto mismo que sí. y reportar la inconsistencia ahí mismo y nosotros acá las mostramos. Amén. Hagamos Sí, eso. Por favor, gracias, Y Diego. gracias por venir a exponer. Amén. Muchas gracias, hermano. Rafael Santos con nosotros, 8:26. Acá solemos decir las cosas como son, como ustedes bien saben, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso quiero recomendarte Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibes 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet, reglas claras y juego responsable. Bien, quería tomarme un momento de decir, hay gente que ha dejado en los comentarios que explique claramente el tema de la votación y sobre todo del potencial voto cruzado que cada uno tiene la libertad de hacer. Uno puede votar cruzado en todo, eso hay que dejarlo claro y se ha explicado acá a través de los expertos en derecho electoral, en materia electoral también que hemos tenido en el programa. Es decir, yo puedo votar de un candidato en presidentes de otro, perdón, de un candidato no, de un partido en presidente y vicepresidente, otro partido a nivel nacional en senadores, otro partido a nivel regional en senadores, otro partido en diputados y otro partido para Parlamento Andino. Yo puedo hacer eso. Lo que no puedo hacer es votar para partidos distintos, por ejemplo, en diputados. Es decir, yo no puedo marcar un diputado para un partido y otro diputado en otro partido. No se puede hacer. Y acá lo tienen mucho más de cerca para que lo puedan ver. Ahí está. Es decir, yo acá, que es por ejemplo la columna de senadores a nivel nacional por distrito único, los senadores nacionales, yo no podría marcar de este partido, por ejemplo, uno con mi voto preferencial y de ahí me voy abajo y marco otro de otro partido para nivel nacional, para senador nacional. No puedo hacer eso, pero puedo marcar un partido para presidente y vicepresidente, otro partido para senador nacional, otro partido para senador regional, otro partido distinto para diputados y otro partido para Parlamento Andino. Miren ustedes, el tamaño de la cédula es verdaderamente importante. Espero que les quede claro con esto. Es bien engorroso, la verdad. Y hay dos partidos acá que no postulan a candidato a la vicepresidencia. Es el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, los famosos pescaditos, el FREPAP, y Ciudadanos por el Perú. Son los dos partidos que no van solamente al Parlamento y al Parlamento Andino. No presentan candidatos a la presidencia. Amigos, voy cerrando la transmisión, pero quiero hablar de un tema que es estructural en el Perú, si me ayudan, Julio. Ya que estamos hablando de problemas que tenemos que resolver cuando hablamos de la votación de presidentes y de vicepresidentes, parlamentarios, etcétera, hay problemas que son más importantes que otros, ¿no? Más urgentes que atender. Quiero comentar algo que en realidad es un tema medular, ¿no? en el Perú. La brecha de acceso al agua. La brecha de acceso no solo al agua, sino la brecha de acceso a otros servicios básicos, que sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales. Y quiero detallar a continuación cifras recientes basadas en los informes del INEI 2024-2025 y proyecciones para este año 2026. Actualmente estimamos que aproximadamente 3 millones de peruanos, cerca del 10% de la población, carecen de acceso a agua potable a través de red pública. Sin embargo, el problema no es solo la conexión, sino la calidad y la continuidad del mismo. Porque fíjense ustedes, si hablamos de continuidad, solo el 60% de peruanos tienen conexión a agua las 24 horas del día. Es decir, la tienen de manera interrumpida, solo algunas horas, 60%. Y si hablamos de calidad, tan solo el 46% de la población consume agua con niveles aceptables de cloro. En las zonas rurales, la brecha es crítica.
97% en zonas rurales de la población no cuenta con agua gestionada de manera segura. Y tenemos un cuadro que resume las carencias en los pilares fundamentales para el desarrollo humano en el país. Agua y saneamiento, en el primer renglón. Apágame el retorno, por favor. Agua y saneamiento, 20% carece de alcantarillado, ese es nuestro indicador, 10% sin red de agua, y el impacto estimado es 3.1 millones de personas sin agua, 6.5 millones sin desagüe. O sea, si sumamos los dos, tenemos casi 10 millones de personas que no tienen agua o desagüe. Un tercio de la población peruana, es alarmante, verdaderamente. En el sector vivienda, otra medición importantísima para un aspecto básico del ser humano, déficit habitacional que tenemos de 1.9 millones de unidades, casi 2 millones de unidades vivenciales de vivienda. 587.000 familias necesitan casa nueva. 1.3 millones viven en condiciones de precariedad. Y hay una medición objetiva, ¿no?, de cómo uno calza la precariedad. 587.000, casi 600.000 multiplicado por 4, son 2.4 millones de personas que necesitan urgentemente casa nueva. Vamos con la alimentación. 43.1% de nuestros niños menores de 3 años tienen anemia. Casi 1.9 millones de personas en pobreza extrema no cubren su canasta básica alimentaria. En salud, 43% de la población padece problemas de salud crónicos, brecha de infraestructura y especialistas en regiones de la selva y sierra alta. En educación, 16.1% de niños en hogares pobres que no asisten a la escuela. Deserción escolar ligada a la falta de recursos y conectividad. Otro indicador, electricidad. 7.4% de hogares sin energía eléctrica por red pública, y esto afecta principalmente a zonas rurales dispersas. 27.6% de pobreza monetaria nacional. 9.4 millones de peruanos no cubren el costo de la canasta básica, estimada en 454 soles mensuales por persona. A partir de este año, el INEGI ha comenzado a implementar la medición de la pobreza multidimensional. Es importante porque una persona puede tener ingresos, pero si su casa no tiene techo digno o no tiene agua potable, ahora el Estado lo va a contabilizar oficialmente como carente de servicios básicos. Un drama, ¿no? Y realmente por eso es que es bien difícil hablar de esto para mí. Me parte el alma realmente tener que... Pues esto para mí no es cifras solamente. Son niños, son seres humanos con rostro, con nombre y apellido, a quienes se les va la vida, se les escapa la esperanza y la posibilidad. Tiene que entrar un gobierno que sea capaz de subsanar esto. Estos son los temas medulares. Medulares. No hay tiempo que perder, verdaderamente. Votemos bien y, aparte, custodiamos efectivamente el voto. Tenemos que cuidar el voto. No es solamente ir a asistir, hay que inscribirse como personeros, hay que estar ahí encima. Que sienta presión OMPE, que sienta presión los organismos, RENIEC también, el jurado también. Hay que presionar, es nuestro voto. Es nuestra voz que decimos quién queremos que nos gobierne. Gracias a Adriana Tudela por estar aquí esta noche. Gracias a Rafael Santos por venir a exponer. Y gracias a ustedes, al fin y al cabo. Ojalá estos problemas inmensos, problemas básicos, básicos, esenciales, que no hemos sido aún capaces de superar. Niños con anemia, salud, electricidad, vivienda, cubrir la canasta básica por persona. Es decir, no tiene perdón de Dios en este momento que en el Perú, con el dinero que hay, hayan personas que no alcancen a cubrir sus requerimientos calóricos diarios. Agua,
potable, 10 millones de personas que no tengan o agua potable con conexión razonable con los niveles de cloro aceptables o desagüe es sencillamente inaceptable. Inaceptable. Cierro la transmisión, estimados amigos. Nos vamos despidiendo y hasta el día de mañana. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.